es el que vieron pasar, que vieron en él. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su largo andar. Eras tú, Cristo, que llamabas. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos acá a través de las redes de la Pastoral Vocacional de la provincia hispano-sudamericana para ofrecerles este espacio de conversación entre Sandra y yo acerca de distintos temas. Este es el tercer programa y vamos a tocar un tema muy actual que a nosotras por lo menos nos llena de preocupación y también de dolor ante lo que está ocurriendo en las distintas realidades de la sociedad y de nuestro mundo. El tema que vamos a tocar hoy es sobre la migración. Y vamos a agregar un aspecto, la migración como un derecho. En el video que acabamos de ver, vimos imágenes diversas, partes de videos que hemos conocido a través de las noticias, de distintos lugares. Lamentablemente, este tema de la migración, de la forma en que se está dando hoy, es bastante complejo y complejo en el sentido de que es preocupante. El tema de la migración es un tema que se ha dado históricamente en el mundo, pero bueno, estamos viviendo una realidad que a nosotros nos preocupa. Sandra, de lo que viste más o menos, ¿qué podrías decir que te ha tocado un poco el corazón en las imágenes?
Sí, la verdad que el video nos mete un poco el tema y te hace vibrar el corazón, ¿no? Por tantas personas que hoy se movilizan de un sitio a otro y a veces en forma forzada, ¿no? Porque no tienen otras opciones. La verdad que, bueno, todas las imágenes son impactantes, ¿no? Pero sin duda la de del niño de Lampedusa, el niño tendido en la playa, es también, ¿no? Pensando que es la vida de un niño que quedó truncada, ¿no? Allí. Y me acordaba de que esta tragedia de Lampedusa coincidió casi con el inicio del pontificado de Francisco, ¿no? Ujú. Y me imagino que te recordarás, porque eso también salió por las noticias, que el Papa fue allí, ¿no? Y allí se celebró una Eucaristía que estaba hecha, o sea, el altar estaba hecho con las tablas del barco que se había hundido, ¿no? Uh-huh. Donde murieron tantas personas, entre ellas pues ese niño que llegó a la playa. Y el cáliz con el que se celebró esa misa también estaba hecho de tablas del barco y en el piecito del cáliz había un clavo. Entonces, como a veces desde la lectura más de la fe, de este fenómeno social, ¿no? Que nos pone frente a tanta impotencia a veces, como todos ellos también comparten, pues de alguna manera la cruz de Cristo, ¿no? Ahora que tú estás hablando de este tema, de cómo relacionar toda esta tragedia humana que estamos viviendo en tantos países, lamentablemente, en el video aparecían unas imágenes al final de Jesús migrante, un Jesús niño que tiene que salir de su tierra para huir a Egipto con sus padres. Primero aparecía una imagen tradicional de la Sagrada Familia, como la vemos en distintas pinturas, pero luego aparecía una imagen, si ustedes se dieron cuenta, donde se trata de una Sagrada Familia contemporánea, una familia vestida con la ropa que usa la gente de hoy, un niño como cualquier niño de hoy, un niño que tiene que salir junto a sus padres de su país, no porque le dieron las ganas de turistear, sino que este es un fenómeno tan terrible, porque es gente que tiene que salir desarraigada. No es porque quieran ir a pasear, sino que porque las circunstancias sociales y políticas en sus países les obligan a salir. Lamentablemente, este fenómeno es tan doloroso porque ya sabemos, llegan a un país X que supuestamente tiene unas mejores condiciones económicas y en ese país no siempre se les recibe. Ahí está el caso de este niño, Liam creo que se llamaba, muerto en la playa porque hubo un naufragio en esos barcos precarios en los que salían desde sus países, esos balseros que aparecían en el video, de África para Europa, de Cuba para Estados Unidos, esa gente atravesando el desierto de Chile, que vienen desde Venezuela y tienen que atravesar a pie un desierto para encontrar qué después en Chile, que se les expulsa, que se les maltrata muchas veces. Entonces ahí está claramente esta imagen del Jesús crucificado en los rostros, en los cuerpos de todas estas personas sufrientes. Me parece que ahí hay una analogía bien interesante. Sí, sí, y sobre todo yo creo que como para no pasar de largo, ¿no? Yo creo que es un tema que nos incluye a todos, porque
de alguna manera todos hemos sido migrantes, ¿no? O somos migrantes. Y no solo a veces tenemos que considerar como fronteras geográficas, ¿no? También a veces están las fronteras culturales, las fronteras jurídicas, ¿no? Cuántas leyes a veces que marginan al que llega o al que se va, depende, ¿no? Las fronteras sanitarias también ahora con todo este tema de la pandemia, ¿no? Cuántos a lo mejor fueron detenidos en fronteras porque no contaban o no cuentan con las vacunas, cuando a lo mejor justamente esa ha sido una razón para salir de su lugar e ir a buscar una mejor vida a otro lugar, ¿no? Ahora, otro aspecto también, Sandra, relacionando esto con nuestra vida religiosa, no sé, se me ocurre a mí que podemos hacer una perfecta analogía con lo que es la migración como un derecho, con lo que es también nuestra vida religiosa. Sí, y yo creo porque nosotros, como vida religiosa, como consagrados, ¿no? Yo creo que sí estamos llamados como a acoger la fragilidad de los demás también, ¿no? Y yo creo que ese salir al encuentro, ese ser comunidades, iglesia en salida, que nos permita a lo mejor colaborar en que no se mire al migrante como un extraño, como una amenaza, como alguien que te viene a quitar algo, ¿no? Sino que pudiéramos abrir el corazón, ayudar a abrir el corazón también a todo lo que el que llega nos puede aportar. Sí, mira, es curioso que uno escucha a veces entre los mismos católicos, entre la misma gente de nuestra iglesia, que tienen un rechazo hacia el migrante. A mí me llama la atención. Obviamente en cada país tienen que haber políticas migratorias, o sea, también tiene que haber legislación sobre eso y también tiene que haber una colaboración internacional, sin duda, para solucionar este problema, porque también es un problema. Obviamente no se puede llenar un país de gente que viene del extranjero. Por eso tienen que haber políticas, pero tienen que haber políticas que sobre todo miren a la dignidad humana. O sea, el mundo es de todos. La gente sale porque necesita. Históricamente ha sido así. ¿Cuántos pueblos han ido de un lugar a otro? Si miramos hasta en la Biblia, vemos un montón de migrantes. El pueblo hebreo se reconoce como un pueblo que migra. No era un pueblo sedentario al principio. Entonces, como que en nuestras mismas bases de fe está el tema de la migración. Y luego sorprende que en nosotros mismos existan estas trabas para la gente que viene de afuera. Cuando tendría que ser, como tú dices, todo lo contrario. O sea, nosotros como católicos, acoger a estas personas, ayudarlas, pensar que podríamos ser nosotros. Pensar también que nosotros en el tema de la vida religiosa también vamos de un lugar a otro, a veces dentro de un mismo país, pero hay diferencias entre una ciudad y otra, de un país a otro. Y pucha que es difícil a veces poder, yo digo, si a mí me cuesta, cuando tengo un destino, hacerme a la cultura de ese pueblo, ¿cuánto más no le va a costar a alguien que tiene que salir obligadamente porque no tiene condiciones de vida dignas en su país? ¿Cuánto más, el doble o el triple de lo que nos puede costar a nosotros? Sí. Y en ese sentido, Ale, ¿cuánto se valora cuando uno es acogido y cuando uno es incluido en esa realidad a la que llegas, ¿no? De hecho, el Papa va a proponer, ¿no?, para todo este tema tan preocupante hoy, ¿no?, que lacera tan fuertemente la dignidad de las personas, nos va a proponer 4 verbos, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar.
¿no? Entonces, yo creo que nosotras también, hasta por carisma, ¿verdad? Tenemos como muy, muy metido en el corazón la acogida, ¿no? La protección de las chicas, la promoción de las chicas y la integración de las chicas en la sociedad, ¿no? Además que nuestras jóvenes que vienen a nuestras residencias o centros sociales o a los distintos apostolados en los que trabajamos, normalmente son, bueno, en algunos apostolados, cuando trabajamos en las diócesis es distinto, pero las niñas que vienen a vivir a nuestras residencias son de otros lugares, por lo tanto Claro, son migrantes, y las que vienen a los centros sociales normalmente también vienen de otros lugares, a veces de otros países también. Entonces son migrantes, por lo tanto está como también muy dentro de nuestro carisma este aspecto, ¿no? De acoger al migrante. sí, realmente sí. Y bueno, yo creo que el gran desafío aquí, nosotros, no solo nosotras, ¿no? Como consagradas, la vida consagrada, como consagrada la iglesia, sino creo que el gran desafío es abrir la frontera del corazón, que a veces es la más difícil de trabajar, ¿no? Mira, frente a eso de abrir las fronteras del corazón, hace poco tiempo atrás, tú que también estás viviendo en Chile, hemos tenido unas imágenes tremendamente dolorosas que se dieron en el norte del país, donde hubo gente que quemó las pertenencias a unos migrantes venezolanos. Porque está esa idea de que me vienen a quitar lo que tengo, se vienen a meter, la delincuencia, etcétera. Pero creo que antes que todo eso hay que mirar esta situación precaria que tienen estas personas que se ven obligadas a salir de sus países. Lamentablemente, esto que ocurrió en Chile hace unos 2 semanas por ahí, lamentablemente no solamente ha ocurrido en Chile, o sea, lo trágico es eso. Ocurre en los países de Europa que no acogen a estos migrantes que vienen de otros lugares. Ocurre en Estados Unidos también, que dejan morir a los cubanos a veces en el mar. Ocurre en distintos lugares donde hay gente que sale y están en campos de refugiados porque no tienen dónde vivir, y también ahí a veces con situaciones tan desmejoradas que hasta la gente, bueno, con mala nutrición, que hasta llegan a morir algunos. Sí. Entonces, es un problema tan complejo que, bien decías tú, o sea, abrir las fronteras del corazón. Pero abrir las fronteras del corazón no solamente para el que es creyente, sobre todo para el creyente, diría yo, porque tenemos como una obligación intrínseca en nuestra fe de acoger y de amar, pero de todo ciudadano. Sí, porque aquí juega mucho el prejuicio, juega mucho... también es verdad que muchas personas que llegan desarrollan estrategias de sobrevivencia y a veces no son las mejores, pero también porque las condiciones en las que llegan, las condiciones a las que llegan, no les permiten otra cosa. Yo me imagino, o sea, sin ánimo de justificar lo que no está bien, pero si uno es padre y sus hijos tienen hambre, va a hacer lo que sea por conseguir de comer. Exacto. Entonces, estamos hablando de necesidades básicas que deberían estar garantizadas para toda persona en el mundo. Porque, bueno, en todo caso, las razones de la migración hoy que más vemos son los conflictos sociopolíticos, situaciones sociales que a las personas no les permiten vivir dignamente. Pero también hay otras razones que son de una migración forzada, como por ejemplo la explotación sexual, la trata de personas, ¿no? Incluso los desastres climáticos, ¿no? Miremos lo que pasó ahora en Haití, ¿no? Un país tan cercano también. O sea, hay todo
problema político ocasionado incluso por el asesinato del presidente, y de repente un terremoto, ¿no? Es un Entonces, país muy pobre, entonces la gente necesita ir a buscar mejores condiciones de desarrollo. Exacto, exacto. Y bueno, sin hablar de Venezuela, por ejemplo, de Cuba, que a Cuba no llegan, sino de Cuba se van, y el ver familias destrozadas porque se separan, se Y separan. la gente en África que tiene que salir escapando de gobiernos dictatoriales también. Territoriales. También lo que ha pasado ahora En en Afganistán. Afganistán, lo que veíamos de ese avión, la gente tirando a los niños, a los soldados para que los sacaran Qué terrible. Y hubo gente en Afganistán que intentando subir esos aviones, lograron subir, pero se cayeron en el aire. Hay imágenes que son muy terribles que te muestran eso. Entonces, uno dice, ¿hasta cuándo vamos a ser tan inhumanos? Tan inhumanos. Tendrían que haber políticas que favorecieran o que ayudaran, claro, no es fácil. Yo estoy hablando acá en el aire de que tienen que haber políticas en cada país, pero tal vez una colaboración internacional, como también nos dice Francisco en Fratelli Tutti, que habla de ese tema. Y ahora que tú estabas recordando también esas palabras a las que nos invita el Papa, salir, acoger, ¿cómo era? Acoger, proteger, promover e integrar. Me acordaba también que hay una frase que a mí me gusta mucho en Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es una encíclica del Papa Francisco, y una encíclica social, que dice, al iniciar casi la encíclica, que los gozos y las esperanzas, algo así, no lo digo con las mismas palabras, las tristezas, los dolores de la gente tienen que ser gozos, esperanzas, tristezas, dolores de aquel que es seguidor de Jesús. O sea, es que no hay alternativa para nosotros. Nosotros no estamos por fuera, la iglesia no está por fuera de lo que ocurre en la sociedad. Nosotros estamos dentro de todo dentro de este camino de la humanidad. Entonces, no podemos tener una fe que solamente mire al culto, a lo litúrgico. Nuestra fe tiene que estar metida en la realidad de la gente. Y entonces, obviamente, nos tiene que importar todo lo que le ocurra, tanto las situaciones de dolor como de gozo en la gente. Sí, realmente, ahora mientras tú decías, ¿no? Bueno, cómo debiera ser nuestra actitud. Bueno, yo creo que en Fratelli Tutti el Papa alude a esta coordinación o solidaridad internacional. Yo creo que requiere del acuerdo de los países, ¿no? Estamos hablando de personas. La gente que llega a Chile, por ejemplo, hace una travesía larga. Si salen de Venezuela para llegar a Chile, pasan por otros países. Y también en el camino se van quedando, ¿no? Sin embargo, bueno, yo he escuchado, ¿no? a hermanos venezolanos que son cercanos aquí a la comunidad cristiana nuestra, y cómo ellos están agradecidos de haber llegado a este país y lo que este país les ha brindado. Y esos son a lo mejor los que lograron venir quizás con visas pero está toda esta situación de los que no tienen papeles. Sí. Y entonces eso a veces también en el lenguaje nos delatamos, ¿no? Y los indocumentados, los migrantes, los que llegan, pues todos esos tienen rostro, tienen nombre, tienen historia, familias que han dejado. A veces pueden venir con el núcleo familiar, pero a veces no. ¿No? Entonces, el ponerle rostro y nombre a cada uno, yo creo que nos ayuda en esa tarea de humanizarnos, ¿no? De ser empáticos, sí. Y de pensar que nadie está libre. Exacto. Nadie está libre de tener que emigrar.
Sí, y si uno mira también la historia de sus propios pueblos, todos hemos sido migrantes, o sea, nosotros no, pero bueno, nuestros ancestros, digamos. Sí, Tú que eres argentina. En Argentina hay muchísima migración de italianos, de españoles, y desde ahí se ha ido forjando otro tipo de personas que no son las que estaban originariamente en Argentina, en el territorio, y que han ido formando parte del país, ¿eh? Acá en Chile también ha habido migraciones. Chile ha tenido que migrar, muchos chilenos migraron en una época oscura del país y tuvieron que irse a otros países y en otros países a hacer una nueva vida. Entonces, como que a veces les toca a unos, otras veces les toca a otros, y el mundo es de todos. Acá me acuerdo también un poco de lo que habla el Papa en sus mm, encíclicas, Laudato Si, en Fratelli Tutti también, este aspecto de que todo está interconectado, somos parte mm, de este planeta, somos parte de una misma humanidad, dice en Fratelli Tutti, somos todos parte de esta humanidad, por lo tanto, este tema debiera interesarnos y preocuparnos a todos. ¿Sí? sí, ahora que decías eso me acuerdo de una frase muy, muy buena que el Papa nos dejó ahora en la última, hace poquito, la última jornada mundial de oración por los Uh-huh. migrantes, ¿no? Y que dice, hacia un nosotros cada vez más grande, ¿no? Es decir, el texto trae, no son ellos y nosotros, tendríamos que ser todos nosotros, ¿no? Sea un poco esta invitación a, a ser hermanos todos, ¿no? Uh-huh. A ser fratelli tutti. Sí. Sí. Igual es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchas aristas, pero bueno, para nosotros ojalá la primera arista sea la de abrir la frontera del corazón y la del amor también, ¿no? La de la Sí, solidaridad también yo desde ahí. creo que también la solidaridad se expresa en las opiniones que podemos tener, porque este tema sale en muchas conversaciones. Entonces nosotros como cristianos, cristianas, tenemos que tener una opinión sobre este tema, tenemos que apuntar a una solidaridad que sea efectiva, no solamente de una ayuda solidaria para el momento, sino que también empujar a que existan en nuestros países, en nuestros pueblos políticas que favorezcan o que ayuden a estas personas a integrarse. Ahora en Chile tenemos una convención constituyente, se está preparando la constitución política que va a regir en nuestro país en un tiempo más. Y son instancias en las que todos podríamos como empujar, empujar en nuestros distintos países, acá en Chile de una forma, propiciando o ayudando a que exista este tema, que este tema esté en la tabla, por ejemplo, de la Convención Constituyente, que este tema Sí, esté en la palestra en muchos lugares, en nuestros países, en nuestra iglesia, que no lo pasemos de largo, ¿sí? Porque somos todos hermanos. así es. También hay un aspecto dentro del tema migratorio que va más a lo espiritual, podríamos decir. En el fondo, todo ser humano es un migrante, Mm, porque quienes creemos en la vida eterna, pensamos que esta vida también es un paso para llegar a otra vida. Por lo tanto, es un camino que se recorre, que propiamente es una migración también. sí. Nuestra vida terrena tiene un camino, o hacemos un camino que nos conduce hacia otra vida. Y bueno, en esta iglesia en salida que intentamos construir entre todos, eh, también nos invita a esa movilidad, ¿no? Mm, A mí me gusta pensar, ¿no? Cuando el pueblo de Israel caminaba, ¿no? Eh, ellos armaban carpas mm, o tiendas, ¿no?
y la tienda es un tipo de vivienda muy precaria, pero que te permite levantar rápido y moverte, ¿no? Ujú. Ojalá que aprendamos de ese armar y desarmar la carpa, ¿no? Para poder caminar al lado del pueblo, Mm. para poder caminar al lado de quienes nos necesiten. Nosotras, como vida consagrada, creo que es un llamado muy específico, pero también como cristianos, ¿no? O sea, a Ujú. veces las estructuras, las burocracias, incluso al interior de la iglesia podrían detenernos, ¿no? En ser más prestos, en ser más rápidos en nuestras respuestas, ¿no? Por eso a mí me es muy sugerente esta imagen, ¿no? De los antiguos patriarcas, ¿no? El armar y desarmar la tienda, el armar y desarmar la carpa, ¿no? Para poder estar donde Dios nos quiere, ¿no? Yo creo que eso es un gran desafío. Sí, es un tremendo desafío el poder vivir pensando también en que nuestra vida de hoy tiene lamentablemente, tiene un fin en cuanto a que es finita, termina, pero desde nuestra fe sabemos que Jesús nos promete otra vida. Entonces, en este sentido de la migración terrena, poder entender también cómo hay personas a las que se les produce, por distintas circunstancias, como tú decías, económicas, culturales, etcétera, a veces también situaciones como la de la trata de personas, que es terrible, tengan que salir de sus países, migrar, no siempre es por gusto, muchas veces es porque tienen que hacerlo y muchas veces es porque se les engaña también, Sí. como en el caso de la trata, son personas engañadas y son personas sometidas y podríamos decir una de las esclavitudes de nuestro tiempo. Y tener presente desde nuestra propia experiencia humana de migrantes que hay otras personas que deben migrar y se les hace más patente esta idea de la migración, que es una idea a veces para nosotros, pero para ellos es algo concreto y muy doloroso. Cómo poder atenuar como cristianos, como católicos, este dolor a otras personas que son nuestras hermanas. Sí. Bueno. Así que, sí, pues me quedo con esa frase de la canción del video, ¿no? ¿Quién Sí, es? ¿quién es el que vieron pasar? Podríamos ir terminando recordando esa frase. ¿Quién es el que vieron pasar? Vemos pasar a gente que sufre, pero vemos pasar al mismo Cristo. No olvidarnos nunca de eso. Es Cristo que está crucificado, Cristo que está entre medio de púas, es Cristo que está en un campo de refugiados, es Cristo quien muere porque no tuvo posibilidades de salvarse en un barco. Bueno, ojalá que yo voy a terminar diciendo un sueño y después te voy a pedir a ti que digas el tuyo. El sueño para mí, dentro de todo este tema de la migración, es que pudiéramos alcanzar a nivel internacional, y acá es muy pretencioso, pero ojalá pudiera haber políticas internacionales de colaboración entre los distintos pueblos para que esto no sea tan gravoso, tan doloroso para tantos hermanos y hermanas nuestros. Ojalá que pudiéramos desde las distintas instancias no esperar solamente que los gobiernos hagan algo, sino que nosotros también apuntalar, opinar, expresar nuestra opinión como cristianos, tratando de propiciar esos cambios que soñamos para que en realidad esta tierra sea una tierra de todas y de todos, que nadie sobre. Eso. ¿Y el tuyo? Me uno totalmente a tu sueño
y le agrego a lo mejor un sueño más acotado, más chiquito, que tiene que ver con nuestra misión, y es que pudiéramos, ojalá, cultivar en el corazón de los jóvenes esta sensibilidad, porque les va a tocar a ellos a lo mejor ser los políticos de mañana, los dirigentes de mañana, que tengan que seguir abordando esta situación. Muy bien, también pensando en los jóvenes que van a ser el mañana, pero también son el hoy. Entonces, y hay muchos jóvenes que ahora son migrantes, y hay otros jóvenes que se están preparando, y ojalá que toda esa preparación que van adquiriendo les sirva para realmente gestar un mundo nuevo, un mundo donde realmente, concretamente, seamos todos hermanos, todos hermanos. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, gracias a ti. Buenas noches, y acá les tiramos este manojo de reflexiones que hemos hecho con Sandra sobre un tema que a las dos nos preocupa y nos duele también, al ver las noticias, al enterarse de lo que está pasando en el mundo, en general en el mundo. Así que les tiramos estas reflexiones a ver si también pueden ayudar a que juntos podamos gestar un mundo nuevo. Buenas noches. Bueno, chao, buenas noches. Chao. Gracias. Nos vemos por en unos 15 días más. Chao. Chao, porque vamos a seguir hablando de todo un poco. De todo un poco. Chao. Chao, chao.